Ahora sí, agárrense porque este fin de semana va a estar bien bueno, bien agresivo en cuestiones de boxeo. El Pantera Neri ya está en Japón, ya dio la primera conferencia de prensa y ya tuvo su primer entrenamiento público rumbo a su pelea este sábado por la madrugada contra la leyenda John Riel Casimero. Luis, el Pantera Neri acaba de llegar a Japón el día de ayer por la mañana, fue su primer entrenamiento público. La pelea ya es este sábado 5 de junio en el Aichi Sky Expo de Tokoname, Japón. Una pelea a 10 rounds donde se disputará el campeonato Gold de la AMB y el que gane estaría en muy buena posición para retar a cualquiera de los campeones en el peso pluma. Pantera Neri dice que tiene en la mira a Rafael el Divino Espinosa o la revancha contra Brandon Figueroa, pero para eso tiene que pasarle por encima a un John Riel Casimero que luce en una excelente condición física. Y regálame un like en este momento si apoyas también al Panterita Neri y si crees que le gana a Casimero por nocaut. La pelea eliminatoria de peso gallo de la AMB entre el mexicano Luis Pantera Neri y el filipino John Riel Casimero está programada para este sábado 6 de junio en Aichi, en Japón. El combate originalmente primero se iba a realizar en abril en Kirguistán, pero se pospuso y se trasladó debido a problemas logísticos. Es un país que tiene sus conflictos bélicos. Esta pelea va a ser en los pesos pluma por el título WBA Gold. Ambos peleadores son poderosos y agresivos con un alto porcentaje de knockouts. No es una pelea de boxeo fino, sino de presión, de golpes duros y posibles fuegos artificiales desde muy temprano, no lo descarto. El Pantera Neri presiona, tira volumen, es explosivo con la mano izquierda y tiene buena velocidad para su tamaño. Es más joven, tiene 31 años, es un poco más alto y con un alcance ligeramente superior. Viene de muy buenas victorias recientes. Casimero es un peleador ortodoxo de guardia derecha, es un brawler incómodo con poder explosivo y mucha experiencia en múltiples divisiones. Fue campeón en las 108, 112 y 118 libras. A sus 37 años creo que sigue siendo peligroso. Si conecta limpio, cuidado, pero también ha demostrado inconsistencias y ha demostrado muchos problemas de disciplina. Esperamos rounds intensos con un Neri tratando de imponer presión y Casimero buscando contragolpes o un knockout sorpresivo. Esta pelea puede terminar rápido, de hecho muchos predicen que Neri gana por nocaut o nocaut técnico, pero si llega a las tarjetas sería un tirazazazo. Va a ser un choque clásico de poder contra poder, con riesgo muy alto para los dos boxeadores. El Pantera Neri es el gran favorito y hay varias razones. Primero, por la edad y por su forma. Neri tiene 31 años, está más fresco. Casimero, de 37, ha tenido altibajos fuertes, incluyendo una derrota amplia reciente y problemas para mantener el peso, muchos problemas con su disciplina. El Pantera Neri tiene mejor porcentaje de knockouts, viene de buenos resultados después de su derrota ante Naoya Inoue. John Riel Casimero tiene más derrotas y ha lucido muy errático últimamente. También el Pantera Neri tiene ventajas físicas y técnicas. Es un zurdo, esto complica los ángulos, es ligeramente más grande, con mejor momento, tiene experiencia contra élite. El Neri ha peleado más recientemente a alto nivel y Casimero no. Dicho esto, Casimero nunca tampoco se puede descartar por su poder y experiencia como multicampeón. Si Casimero está motivado y entra en forma, que al parecer sí lo está, puede hacer muchos estragos con un golpe limpio. Muchos fans filipinos lo apoyan muy fuerte y creen en la sorpresa. En resumen, yo espero una pelea divertida y peligrosa, con un Pantera Neri como claro favorito por su juventud, por su momento y la consistencia, pero sí con un alto riesgo de knockout para cualquiera. Es un clásico México contra Filipinas que promete mucha acción. La pelea la puedes ver por Disney Plus a través de ESPN Knockout. Esta es una de las carteleras más importantes del año porque pelean 3 mexicanos. En la misma cartelera también va a pelear el campeón de la FIB. Pelea el Willy, campeón supermosca de la IBF, contra Andrew Moloney, una pelea 12 rounds por el título de peso supermosca FIB que posee el Willy. René Calixto también pelea contra Masamichi Yabuki en 12 rounds por el título de peso mosca de la FIB que posee Masamichi Yabuki. Por supuesto, Luis el Pantera Neri, ex campeón mundial gallo y super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, contra John Riel Casimero, ex campeón del mundo en mosca IBF, ex campeón en el peso gallo WBO, una pelea 10 rounds en la categoría
categoría de peso pluma. Esperemos que esta vez estén los triunfos del lado mexicano porque nos ha ido mal en Japón últimamente. El Pantera Neri pues fue muy bien recibido por los japoneses. En Japón lo quieren mucho, lo admiran mucho al Pantera y se espera que esta sea una gran pelea. La prensa en Japón lo trató muy bien como siempre y en las casas de apuestas el favorito es el Pantera Neri con momios de hasta menos 500. Casimero sale como el underdog, pero cualquier cosa puede pasar. No podemos descartar a Casimero para nada, su experiencia lo avala. Lo que sí es cierto es que este tiro no te lo puedes perder por nada del mundo. Pantera Neri es un zurdo muy peligroso de 31 años de Tijuana con un récord de 37 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 2 por nocaut. Después de perder contra Naoya Inoue viene de 2 victorias contundentes, una en Tijuana y otra en Kirguistán. Anda bien el Pantera Neri, trae buen ritmo. Casimero es un peleador muy inestable, tiene un récord profesional de 35 peleas ganadas, 24 knockouts y 5 derrotas. Una de ellas por nocaut y un empate. Tiene 37 años y ha manifestado que si pierde se retira y muy probablemente esta sea la última pelea de Casimero. Mi pronóstico para esta cartelera es que vamos a ver 2 retiros, el de Moloney y el de Casimero. Va a estar con toda esta cartelera y ya saben, la veremos por ESPN Knockout a la 1:30 de la mañana el sábado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Retira el Pantera a Casimero? Quiero leer sus comentarios en la cajita de comentarios y si ya lleva rato viendo nuestro contenido y aún no te has suscrito al canal, suscríbete a Richie Blog en este momento, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que siempre estés bien al tiro, bien enterado de lo que pasa en el mundo del boxeo mexicano. Y en otras noticias les comparto que David Picasso no va a pelear este fin de semana. Originalmente David Picasso iba a pelear este fin de semana en la misma cartelera de Marco Verde, pero el día de ayer sacó este comunicado en sus redes sociales donde dice lo siguiente: martes 2 de junio del 2026, por este medio quiero notificar de manera oficial que por causas ajenas a mí o a mi equipo no habrá pelea este sábado en Tijuana como se había anunciado. Lamento mucho lo sucedido, seguiré entrenando y boxeando para llevar el nombre de México en alto. Gracias infinitas por el apoyo, el respaldo y la confianza. Atentamente, Rey David Picasso. No pelea, no va este fin de semana, David Picasso. Esto es importante saber, la pelea de Marco Verde sigue en pie y aprovecho, quiero mandar un saludo muy especial a nuestros miembros de la Esquina Pesada porque ellos nos están apoyando muchísimo con sus membresías y estamos bien agradecidos con Hebreo 777, saludos mi Hebreo y muchas gracias por todo el apoyo que nos das, gracias por los regalos que nos mandaste en la transmisión de ayer. Javier Madrigal, el Godfather, quien es miembro de la Esquina Pesada y nos apadrina, nos apoya con sus superchats y con su buena vibra. Saludos mi Godfather y gracias por el apoyo que nos brindas, eres un tipazo mi Javi, siempre lo he dicho. Saludos a Klaus7827 quien nos apoya desde hace muchos años, gracias por tu buena vibra mi Klaus, gracias, un saludo enorme. También a Torah L, el pilar de nuestro canal, y a Richie de Richimanía, mi mejor amigo, hermano y floor manager aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Gracias también a Isaac1365 quien se acaba de unir a la familia de manera oficial y un saludo especial a Adam Blue quien ayer en el en vivo nos apoyó con su superchat y siempre trae datos muy pero muy interesantes para compartir. Y si tú también quieres aparecer en los créditos de Richie Blog, si quieres tener acceso a nuestro grupo de WhatsApp y tener acceso a videos exclusivos, hazte miembro de la Esquina Pesada de Richie Blog. Les recuerdo que los miembros de la Esquina Pesada escogen la programación, se convierten automáticamente en mis jefes. En la descripción de este video y en el primer comentario fijo te voy a dejar el enlace para que hoy mismo te conviertas en mi jefe y ordenes lo que quieres ver en Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y aquí en esta pantalla final les comparto un video donde explico a detalle los beneficios de las membresías. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.